Hoy quiero hablar sobre una de las preguntas que soléis hacerme y es ¿qué puedo hacer para que mi hijo aprenda a pronunciar bien? ¿Cómo puedo ayudarle? Yo quisiera responder primeramente a esta cuestión haciendo un ligero repaso sobre las diferentes fases o momentos evolutivos que conforman el desarrollo del habla. Recordemos que en los primeros meses el pequeño balbuceará, gorgoteará, a los 12 meses llega las onomatopeyas, a continuación la aproximación a palabra y después llegará la palabra, la emisión de la palabra. En ese momento puede ser que el niño pronuncie bien la palabra de forma clara y habrá en otras ocasiones que no lo haga de forma clara. Entonces digamos que la pronunciación, ¿no?, es como el último eslabón de todo este proceso de enseñanza y aprendizaje del desarrollo del habla. Por lo tanto, es muy importante tener claro que es un proceso pautado, que requiere su tiempo, que requiere su experiencia y es muy normal, frecuente y es lo que toca que desde los 12 hasta los 24 meses el niño pues no pronuncie bien y bueno, forma parte del proceso, como digo. A partir del tercer año, o digamos que cuando el niño tiene 3 años, sí que es cierto que su diálogo, su discurso ya es entendible y entonces la pronunciación es bastante buena. Fijaros todo el tiempo que pasa desde que de los 12 meses a los 3 años que su pronunciación sea correcta. Por lo tanto, con esto quiero decir que hay que tener paciencia y no hay que intentar que el niño consiga esa pronunciación perfecta, clara, antes de tiempo, porque no está preparado. Entonces, ¿qué podemos hacer para dar respuesta a esta pregunta? Vamos a hacer entonces ese recorrido de aquellos aspectos que pueden servir para que tu hijo pronuncie bien. ¿Qué influyen? Pues en un primer momento, que ya estábamos hablando de él, tener en cuenta que el proceso del desarrollo del habla es un proceso lento y ya de por sí hay que darle a pequeño un tiempo para que se dé. Después también es cierto que dentro de ese proceso hay algunos sonidos que le va a costar más pronunciar. Por ejemplo, no es lo mismo el aprendizaje, o quiero decir, se pronuncia mucho antes la pa, el sonido de pa o de t que de ga. Entonces es más fácil para ellos por su situación, su musculatura de la boca, que emita papá, que emita eh, ta, pero mucho más difícil que emita la palabra gato, ¿ok? Entonces, también hay que tener en cuenta el aspecto del propio desarrollo del niño, su proceso madurativo. Hay niños que a los 12 meses pues ya están haciendo onomatopeyas, incluso ya dicen sus primeras palabras, pero sí que es cierto que hay niños que a lo mejor la alcanzan a decir pues sobre los 15 meses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada niño tiene su propio ritmo evolutivo y es normal que a más tardanza de adquirir los diferentes sitios que conforman el desarrollo del habla, pues es obvio que va a tardar más en adquirir esa pronunciación correcta, ¿vale? Entonces, importante aquí decir un poco lo que hacía mención. A partir de los 3 años, ya con 3 años, como digo, el diálogo del niño pues suele ser claro, suele ser entendible. Si pasados los 3 años nos acercamos ya a los 4, vemos que ese lenguaje, que ese diálogo no es entendible, hay que recurrir a un profesional, a un terapeuta, para que evalúe el niño y ver qué es lo que está pasando para bueno, que hace que no se entienda lo que habla. Entonces, bueno, esto es otro tema aparte, que si queréis, pues bueno, puedo hacer algún reels hablando de los motivos, de los posibles motivos, o un carrusel, ya veremos. Entonces, no me quiero desviar del tema. Otro de los factores a tener en cuenta es el área motora. Y me preguntaréis, ¿el área motora? Sí, mirad, siempre hago hincapié, perdón, en que las habilidades de una área van a depender o están interrelacionadas para que aparezca la habilidad de otra área. Y en este caso, por ejemplo, el área motora, la destreza que tenga el niño a la hora de moverse, cuando ha adquirido el patrón de caminar, va a influir muchísimo en saber si tiene destreza a la hora de pronunciar.
Mirad, cuando el niño está pronunciando, está hablando, está emitiendo sonido, no solamente depende del lenguaje como tal, ¿no? De asociar la palabra con el sonido, sino también con la motricidad, la boca, o sea, todo lo que es el área orofacial, la musculatura que hace posible emitir la palabra, el sonido, tiene que estar tonificada, ¿ok? Entonces, como digo, es importante hacer un poco repaso de cuándo mi hijo aprendió a caminar y cómo ha sido su proceso motor, porque también influye en el proceso de la pronunciación. Y también otro de los acontecimientos importantes a la hora de tener en cuenta para que la pronunciación aparezca o se dé de forma correcta es la alimentación. Y me diréis, ¿la alimentación? Sí. Mirad, la alimentación no solamente tiene como función que el niño crezca, ya sabemos que a partir de los 12 meses la alimentación tiene una función muy importante, ¿no? No solamente por darle esos nutrientes que el niño necesita para seguir evolucionando, sino también que la alimentación va a hacer que su musculatura, a la hora de emitir el sonido, la palabra, tenga una tonificación adecuada. En concreto estamos hablando de labios, boca, lengua y mandíbula. Entonces la alimentación es muy importante, tiene muchísimo que ver para la vocalización, para la pronunciación correcta. Ya hemos dicho que a partir de los 12 meses la alimentación cambia y ahí una de las cositas que hay que tener en cuenta es que la función será que aprenda a masticar. Si ya anteriormente el niño tuvo que aprender a succionar, a tragar, ahora toca a partir de los 12 meses aprender a masticar, porque como digo, eso es lo que le va a dar la tonificación adecuada para una pronunciación adecuada, correcta. Cuando empezamos a hacer la alimentación, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, hay familias que ya sobre los 8 o 9 meses empiezan a darle sólido y bueno, y ahí empieza justamente el aprendizaje. Entonces, si es tu caso, fenomenal, sigue adelante, y si tu hijo ya tiene 12 meses, hay que empezar a trabajar, como digo, la musculatura. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer, pues por ejemplo, la papilla, a la medida que vaya pasando la semana, que ya tenga buen control de las primeras veces que se le ha dado sólido, pues la textura, o sea, el grosor de la comida que haga que el niño tenga que trabajar, que tenga que tonificar su mandíbula, como digo, su lengua. Entonces yo te aconsejo que poco a poco no tritures tanto la papilla para que le des esa experiencia que necesita. Otra cosa que podéis hacer también es empezar a los 12 meses introduciéndole el vaso, ¿vale? Hay diferentes tipos de vasos, hay unos que son como un pitorrito, otros que es un vaso normal, entonces todo esto le va a ayudar a dejar un poco atrás el tema de la succión y empezar a que su boca vaya tonificándose. Otro aspecto que podéis introducir con la alimentación pues es empezarle a dar trocitos de algo sólido y ahí pues bueno, compaginándolo con las papillas, ¿no? Entonces hay muchas familias que sobre los 9 meses empiezan con la alimentación complementaria a demanda, que es lo típico que le dan un trozo, por ejemplo, de plátano, algo que obviamente no corre el riesgo de atragantarse, y entonces ahí ya está el niño desarrollando esa musculatura. Otra cosa también muy curiosa que yo siempre digo, y es que cuando le vayamos a dar de comer al niño con la cuchara, intentar no lo típico de limpiarle, de quitarle todo alrededor de la boca, todo el tema de la comida, ¿no? Vamos a hacer que el niño saque su lengua y pase por toda la boca, ¿vale? La lengua para quitarse el alimento. Eso le va a ayudar, como digo, a tonificar también en la musculatura orofacial. Hay que dejarle que experimente con la comida, que se lleve él su propio alimento a la boca, que vea qué cantidad es la adecuada para evitar atragantamientos. Tiene que ir ya a partir de los 12 meses, como digo, experimentando, ¿vale? Porque es muy importante tener claro que hay niños que, por ejemplo, no utilizan mucho la lengua, la boca
a la hora de comer y son las típicas familias que a lo mejor tardan muchísimo en pasarle la papilla lo menos posible, es decir, como que lo hace todo muy líquido. Y al final nos damos cuenta de que son niños que si esto es persistente, pues le cuesta, por ejemplo, emitir el sonido de la P o el sonido de la R, de la L. ¿Por qué? Porque al final emitir ese sonido requiere de tener un control de movimiento, de coordinación, ¿vale? Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro. Y otro aspecto que también va a intervenir sí o sí es la estimulación oportuna. Entonces, ¿cómo podéis ayudar a que vuestro hijo pronuncie bien? Siempre partiendo de la base que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje, pero desde el momento que tiene los 12 meses, ya sí que sí es importante y cada vez pues leyéndole más cuentos. Obviamente él va a estar simplemente con que preste atención a lo que le estáis diciendo, ya eso es muchísima ayuda. El contarle cuentos, el preguntarle, por ejemplo, dónde está la flor que aparece en la ilustración del cuento, que la señale. Cuando vosotros también le vayáis a presentar un objeto para que aprenda su funcionalidad, hay que pronunciarlo de forma clara, de forma muy enfocado en él para que vea el movimiento de vuestra boca, ¿vale? Y si le presentáis, como digo, la imagen, por ejemplo, si estáis hablando de los zapatos y pronunciar la palabra zapato delante de él, si le mostráis la imagen de un zapato, mejor que mejor. También otra manera de estimularle, pues puede ser cantándole canciones que sean pegadizas, que las recuerde, también va a ser importante para que él vaya emitiendo. Al final, la estimulación oportuna del lenguaje en esta etapa, lo que queremos hacer es incitarle a que hable, y la mejor manera de incitarle es mediante cuentos, mediante canciones, como os digo, ¿vale? Entonces, otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a cómo ayudarle a la pronunciación es no hablar de diminutivo ni de manera infantil. Nada del gatito, la gallinita, el conejito, no. Hay que decirle la palabra completa y bien, porque es que si no al final el niño va a reproducir lo que nosotros le digamos, ¿ok? Importante también, otro aspecto de la estimulación es que cuando él cometa algún error a la hora de hablar, que es normal, por ejemplo, de decir chara o lara o tara y se refiere a cuchara, puede decirle, ¿que quieres una cuchara? Entonces, aquí que lo que insisto sería no responderle con no se dice ara, se dice cuchara. No, vamos a reforzar lo que hace bien. Lo que hace bien es que emite la aproximación a la palabra, o digamos, intentamos que esa pronunciación cada vez se parezca más a la pronunciación correcta, ¿vale? Entonces nosotros se lo mostramos el modelo adecuado, el que está bien. Después, otra cosa muy típica, que a veces los niños, cuando están aprendiendo a pronunciar, a hablar, dicen la palabra de forma, errónea, ¿no? Y como que hace mucha gracia. Y entonces tendemos como a reírnos de la palabra que dice, nos produce gracia. Y al final, si nuestra respuesta es que ante esa palabra que mal dicha le reímos la gracia, el niño va a repetir eso, va a meterlo en su repertorio de llamar la atención y de comunicarse con vosotros, y la emisión de palabra en este caso no es correcta. Y otro aspecto a tener en cuenta es que siempre tenemos que tener claro que cuando él se comunique con nosotros, cuando incluso nos cueste a nosotros entenderle, tenemos que hacer todo lo posible para que él vea que estamos pendientes de lo que nos dice, que la manera de comunicarse que tiene con nosotros es estupenda porque lo estamos entendiendo, y eso le va a dar seguridad para seguir comunicando, para seguir hablando. Si por el contrario le decimos, no, así no se dice, no, así lo que estamos de alguna manera también es limitándole y no le estamos dando seguridad para que se sienta seguro y motivado para seguir hablando. Y otro aspecto que podemos también tener en cuenta en cuanto a la estimulación es contarle siempre lo que estamos haciendo. Si por ejemplo estamos cocinando, pues decirle lo que estamos haciendo. Estamos cocinando, estamos utilizando pues tomate, estamos utilizando patata, y se la enseñamos. Todo esto, como digo, es muy importante para que cuando ya a partir de los 2 años vamos a ver los resultados de una estimulación oportuna del lenguaje. Entonces, yo creo que ya ha quedado resuelta la duda. No hay prisa para que pronuncie vuestro hijo de forma correcta, perfecta.
es parte del proceso, los errores son bienvenidos porque forman parte del desarrollo.